Hola, hola, mis queridos seguidores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. ¿Cómo están hoy? Espero que llenos de energía y listos para sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades turcas. Hoy tenemos un tema que les aseguro va a dar mucho de qué hablar, porque como bien lo indica el título que vieron, vamos a destapar una fuerte bronca entre Hande Erçel y Kerem Bürsin un drama que ha estallado y que tiene a todos especulando. Si son fanáticos de estas dos estrellas de Senkalkam, o simplemente les encanta el chisme jugoso del espectáculo, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos lancemos de lleno a este torbellino de emociones y rumores, les recuerdo que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón de suscribirse. No solo nos ayudan a seguir creando contenido de calidad para ustedes, sino que también se aseguran de no perderse ni una sola de nuestras exclusivas y análisis. Únanse a nuestra comunidad. Ahora sí, prepárense porque lo que vamos a desmenuzar hoy es bastante intenso. Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que conquistó corazones a nivel mundial con su química en pantalla en la exitosa serie Erkay, y que luego vivió un romance en la vida real que mantuvo a los fanáticos al borde de sus asientos, parece estar atravesando uno de sus momentos más difíciles. Los rumores de distanciamiento, las señales sutiles y ahora, una supuesta fuerte bronca que ha salido a la luz, nos obligan a preguntarnos, ¿qué está pasando realmente entre estos dos ídolos turcos? ¿Es solo un malentendido, un desacuerdo pasajero, o estamos presenciando el final de una historia de amor que parecía destinada a durar para siempre? Hemos estado rastreando cada pista, cada publicación en redes sociales, cada comentario velado y cada entrevista, y la información que hemos recopilado sugiere que la tensión entre Hande y Kerem es palpable. Al principio, todo era pura felicidad. Sus apariciones públicas, sus mensajes románticos en Instagram, sus viajes juntos, todo transmitía una imagen de pareja idílica perfecta. Los seguidores adoraban verlos juntos, y la química que demostraban en la serie parecía ser un reflejo fiel de su relación fuera de cámaras. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la luna de miel no dura para siempre, y las primeras grietas comenzaron a aparecer de manera casi imperceptible. Un detalle que no pasó desapercibido para los más observadores fue el cambio en la frecuencia de sus apariciones públicas y la mención mutua en redes sociales. Si antes sus perfiles eran un constante escaparate de su amor, de repente, las publicaciones conjuntas empezaron a disminuir. Esto, por supuesto, desató la alarma entre sus miles de fans, quienes inmediatamente empezaron a especular. ¿Se habrían distanciado? ¿Estaban pasando por una crisis? Lo que hoy queremos analizar en profundidad es una supuesta fuerte bronca que, según diversas fuentes cercanas a la producción y al círculo íntimo de ambos actores, habría ocurrido recientemente. Y no hablamos de un simple desacuerdo, sino de algo que podría haber fracturado seriamente su relación. Los detalles exactos de esta supuesta discusión son escasos y, como es de esperar, envueltos en un manto de secretismo, pero las indirectas y los comentarios que han trascendido pintan un panorama bastante complicado. Algunos reportes apuntan a diferencias irreconciliables en cuanto a sus planes futuros. Se dice que Hande Erçel tiene ambiciones profesionales muy claras y está enfocada en consolidar su carrera, explorando nuevos proyectos internacionales y diversificando su portafolio. Por otro lado, Kerem Bürsin también está en un momento crucial de su carrera, buscando nuevos desafíos y quizás, según algunas voces, teniendo una visión diferente sobre cómo gestionar su vida personal y profesional en esta etapa. Estas diferencias de visión, sumadas a la presión mediática y a las exigencias de sus respectivas carreras, podrían haber sido el detonante de esta fuerte bronca. Otro aspecto que se ha mencionado, y que podría haber exacerbado la situación, es la supuesta interferencia de terceros. En el mundo de Hollywood, y en el de las estrellas turcas no es diferente, los rumores y las opiniones de amigos, familiares e incluso representantes pueden tener un gran peso. Se rumorea que algunas personas cercanas a uno u otro lado habrían influido negativamente en su relación, alimentando desconfianzas o malentendidos. Si esto es cierto, estaríamos hablando de una situación aún más delicada y difícil de resolver. Además, no podemos olvidar la intensidad con la que sus vidas han sido escrutadas desde que se hicieron novios. Cada movimiento, cada palabra, cada foto ha sido analizada al milímetro por los medios y por los fanáticos. Esta constante exposición mediática, si bien puede ser beneficiosa para su fama, también puede ser una carga pesada para cualquier relación, y más aún para una que nació bajo el ojo.
Público. La falta de privacidad, la presión de mantener una imagen pública perfecta y la constante especulación sobre su vida personal podrían haber agotado la paciencia de ambos. ¿Y cuáles son las señales más concretas de esta fuerte bronca Más allá de la disminución de las publicaciones conjuntas, hemos notado que ambos han evitado referirse directamente el uno al otro en entrevistas recientes. Cuando se les ha preguntado sobre su relación, las respuestas han sido evasivas, genéricas o simplemente han optado por el silencio. Esto, para sus seguidores, es una señal inequívoca de que algo no va bien. Incluso se han observado comentarios sutiles en redes sociales por parte de personas cercanas a ellos que, interpretados en el contexto actual, podrían ser indirectas bastante claras. Por ejemplo, un comentario de un amigo cercano de Ande, lamentando la dificultad de encontrar parejas que realmente entiendan la vida de un artista, o un me gusta de Kerem a una publicación sobre la importancia de la independencia personal. Si bien estas son interpretaciones y pueden no ser la verdad absoluta, en el contexto de los rumores de una fuerte bronca toman un significado mucho mayor. También hemos estado analizando las últimas apariciones públicas de ambos. Si bien intentan mantener una fachada de normalidad, los gestos, las miradas e incluso la distancia física que guardan entre sí cuando coinciden en algún evento, nos dan pistas de que la armonía no es precisamente lo que reina. No es lo mismo la complicidad y la cercanía que solían mostrar, que la formalidad y la distancia que observamos ahora. Es importante recordar que a pesar de ser figuras públicas, Ande y Kerem son personas con sus propias emociones, sus propios conflictos y sus propias vivencias. Lo que para nosotros son solo chismes y especulaciones, para ellos podría ser una situación dolorosa y estresante. Sin embargo, como espectadores y seguidores de su carrera, es natural que sintamos curiosidad y queramos entender qué está sucediendo. Una posible teoría es que esta fuerte bronca podría haber surgido a raíz de desacuerdos profesionales. Quizás surgieron oportunidades laborales que implicaban separarse geográficamente por un tiempo prolongado, o proyectos que no eran del agrado de uno de ellos. O quizás, y esto es puramente especulativo, uno de ellos sintió que el otro no estaba apoyando lo suficiente sus decisiones o ambiciones. Otra hipótesis, que ha ganado bastante fuerza en los foros de fans, es la relacionada con la presión mediática y los celos profesionales. Ambos son actores sumamente exitosos y admirados, y es posible que la competencia, incluso de manera inconsciente, haya empezado a jugar un papel. Aunque parezca contradictorio en una pareja, a veces la envidia sana, o no tan sana, puede colarse en la relación. Pero volvamos a la supuesta fuerte bronca Si bien los detalles son escasos, las repercusiones parecen ser significativas. Se dice que tras este incidente la comunicación entre ellos se ha vuelto tensa y limitada. Incluso algunos medios han sugerido que están evaluando seriamente el futuro de su relación. Podría ser que esta sea una crisis pasajera y logren superarla, como muchas parejas. ¿O estamos ante un punto de no retorno? Una de las cosas que más nos intriga es la posibilidad de que uno de ellos tome la iniciativa de hablar públicamente sobre la situación. Hasta ahora ambos han optado por el silencio, lo cual, en el mundo del espectáculo, a menudo es peor que una mala noticia. Sin embargo, en ocasiones el silencio se rompe y la verdad, o al menos una versión de ella, sale a la luz. ¿Qué pasará con sus proyectos conjuntos? ¿Habrá alguna colaboración futura, ahora que la tensión es tan palpable? ¿O por el contrario, este distanciamiento afectará su trabajo y sus carreras de manera individual? Estas son preguntas que solo el tiempo responderá, pero que sin duda nos mantienen pegados a cada novedad. Es importante, mis queridos amigos, recordar que hasta que no haya una confirmación oficial por parte de Ande Erçel o Kerem Bürsin, todo lo que estamos comentando son especulaciones y rumores. Sin embargo, la acumulación de indicios, la coincidencia de las fuentes y la propia dinámica que observamos en su relación, nos llevan a pensar que algo de cierto hay en esta historia de fuerte bronca La industria del entretenimiento es un campo minado de emociones, de ambiciones y de presiones, y las relaciones que nacen en ella, más aún. Es un recordatorio de que a pesar de la fama y el glamour, las celebridades también son seres humanos que enfrentan sus propios desafíos y dilemas. Para concluir y para recapitular un poco lo que hemos desgranado hoy, el título que los atrajo a este vídeo, Fuerte bronca Ande Erçel y Kerem Bürsin el drama estalla, no es una exageración.
Los rumores de una seria disputa entre estos dos queridos actores turcos están más fuertes que nunca, alimentados por una disminución en sus apariciones conjuntas evasivas en entrevistas y señales sutiles en redes sociales. Las posibles causas de esta fuerte bronca son variadas, desde diferencias en planes futuros y ambiciones profesionales, hasta la influencia de terceros y la abrumadora presión mediática. Si bien no tenemos la verdad absoluta, la evidencia circunstancial sugiere que la armonía que una vez vimos en ellos se ha visto seriamente afectada. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis tan intenso y espero entretenido. Sé que a muchos de ustedes les encanta Hande y Kerem, y es natural sentir preocupación o curiosidad ante noticias de este tipo. Dejen en la caja de comentarios, aquí abajo, ¿qué piensan ustedes sobre esta supuesta fuerte bronca ***? ¿Creen que es algo pasajero o creen que es el fin de su relación? Me encantaría leer todas sus opiniones y teorías. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden regalarme un gran me gusta que eso nos motiva muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. También compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Hande y Kerem, para que todos estemos al tanto de lo que está sucediendo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo, mis queridos seguidores. Adiós.